Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés en participar en esta conversación con Alejandra Olivas. El CIFAE ha venido organizando este tipo de conversaciones con algunos académicos de la filosofía y algunos filósofos prácticos también que nos permiten reflexionar sobre asuntos de interés para mejorar nuestra vida como seres humanos y nuestras relaciones, sobre todo conocernos a nosotros mismos. Y en esta ocasión invitamos a Alejandra Olivas Dávila, que es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, a conversar con nosotros sobre uno de los temas que estoy segura que le apasionan, puesto que es muy buena practicante digamos, en la estructuración del pensamiento, en la motivación también para el pensamiento. Y ahora le planteamos la pregunta, ¿cuál es la importancia de aprender a pensar mejor o por qué es importante para ello? Y antes de darle la palabra, voy a permitirme leer nada más rápidamente su semblanza para que la conozcan, aunque algunos de ustedes ya han sido sus alumnos, pero quienes no la conocen, eh, les presento a Alejandra, quien obtuvo sus estudios de licenciatura y maestría en filosofía en la Universidad de Texas en El Paso. Ahí recibió formación en filosofía analítica, lógica y filosofía de la ciencia. Su investigación parte del análisis de la representación y converge en la filosofía de la ciencia, epistemología, lógica informal y argumentos visuales. Trabaja en didáctica de la lógica como fomento a la habilitación crítica ciudadana y ofrece talleres lectofilosóficos. Tiene un interés particular en narrativas visuales, fotografía urbana y en filosofía de la fotografía. Es miembro del colectivo Dos Aguas y trabaja actualmente en el proyecto Desierto Urbano. Y bueno, como les mencionaba hace rato, actualmente es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras y es una estupenda conversadora que nos complace tener esta tarde en el Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación. Te damos la palabra, Alejandra, y al final retomamos algunos elementos con los cuales pudiéramos platicar. Es tuya la sesión. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación al CIFAE. Me encanta el trabajo que hacen y creo que estamos muy en la misma frecuencia de hacer todas estas cosas bonitas de la filosofía accesibles para cualquier persona. Y pues de paso con esta idea de que a lo mejor mejora la vida de otras personas, así como a nosotros nos ha ayudado la filosofía, ¿no? Entonces es como una encomienda interesante esto que hacen ustedes y pues me fascina y me siento muy honrada que me hayan invitado. Muchas gracias. Y pues también gracias a todas las personas que están detrás del CIFAE, gracias a Mara que ahorita anda ninja detrás de la cámara ahí con cuestiones técnicas y pues muchas gracias también a Iracema que bueno, que también está aportando un montón de gente a la plática, ¿no? Entonces muchas gracias por el interés. Y bueno, les voy a compartir pantalla porque bueno, no sé, estos temas me gustan un chorro y me pongo a platicar y se me va la onda y me voy bien lejos. Entonces, así tal vez siga un poquito más el ritmo de la plática. Espero, porque de todas formas vamos a platicar. Entonces, en un ratito más, pues les voy a estar preguntando cosas para que estén ahí al pendiente y cuando surja una pregunta, ya sea pregunta que yo les haga a ustedes o si ustedes tienen una duda, en cualquier momento pueden interrumpir, o sea, no hay problema en eso. El chiste es que platiquemos. Y bueno, la charla es esta, pues básicamente, y bueno, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Ya se ve la presentación? Sí, Sí. muy bien, muy Muy bien, bien. excelente. Bueno, entonces este es el título, esto es lo que vieron por ahí en el volante y pues esto es lo que vamos a platicar hoy. En realidad no vamos a entrar en cosas muy técnicas, no va a ser una ponencia así que les cambie la vida así monumentalmente ni nada de eso. Es nada más analizar una pregunta, es bien sencillo y pues para eso hay que platicarla. Y pues, ¿por qué debemos aprender a pensar mejor? Eso es
lo que vamos a estar preguntándonos el día de hoy. Déjenme ya nada, me cambio yo de pantalla porque de aquí no le puedo mover. Ahí está. Ok, entonces esa es la pregunta. Vamos a empezar. Y ya listos ahí con su micrófono. Primero tenemos que analizar la pregunta. Los filósofos nos encanta así como estar pensando en preguntas y mejorar las preguntas, pero también analizamos las preguntas. O sea, no nada más preguntamos, sino que también le preguntamos a la pregunta. Somos bien latosos en ese sentido. Entonces, primero, pues me gustaría preguntarles cuando ustedes escuchan este tipo de cuestiones que inician con un ¿por qué? ¿Qué tipo de respuesta esperan? O sea, ¿qué tipo de respuesta esperan ustedes? O bien, ¿qué tipo de respuesta sería la más adecuada o la que le corresponde a un por qué? Entonces, si les preguntan, ¿por qué esto? ¿Qué estaría bien que ustedes respondieran? Y aquí, adelante, quien guste, iniciamos con los micrófonos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta lleva a un por qué? Una razón. Una razón, muy bien, muy bien. Esa es excelente respuesta. ¿Y qué tipo de cosa es una razón? Una razón puede ser una respuesta a algo o puede haber un acontecimiento que origina una respuesta. Y para que haya esa respuesta tiene que haber una razón que sería el antecedente. Excelente, muy bien. Vamos a ver quién más opina, qué más cosas podemos contestarle a un por qué. Entonces, una razón, ahí hay una cuestión de tiempo, hay un antecedente. ¿Qué más le podemos contestar a un por qué? En el chat, Hugo Cuevas dice que es un origen. Oh, muy bien, un origen. Ok, origen, antecedente, ahí va, ¿no? Hay como una cuestión de temporalidad. Es bien pirata hablar de porqués, porque presuponen un momento anterior. ¿Alguien más que se anime? ¿Qué más le podemos contestar a un porqué? Una justificación. ¿Por qué requiere una justificación? Ok, puede ser, puede ser. Sí, justificación es todo un tema y es justo lo que queremos aprender, ¿no? Para allá vamos, pero también necesitamos venir de algo similar a la justificación. Muy bien. Bueno, sí, pues cuando hablamos de por qué, lo que esperamos es dar la causa, sin hablar de causa en un sentido como muy grandioso, ¿no? Es por qué X situación ocurre, tienes que dar la causa de que se detone esa situación, ¿no? Entonces, esta idea de dar una razón, esta idea de un origen, de un antecedente, pues estipula como un momento previo, de manera que podamos explicar cómo se da esa cosa en la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, como un momento previo y uno posterior, o un momento presente y uno un anterior, incluso puede ser hacia el futuro, ¿no? No tiene que nada más ser en el presente, podemos preguntarnos por algo para tener una idea sobre lo que pueda pasar en un futuro. Entonces, cuando empezamos con el por qué, vamos a buscar la causa. ¿Por qué debemos aprender a pensar mejor? Vamos a buscar causas. Pero luego hablamos como que de deber ser, debemos. Así ya no es nada más por qué pasa tal cosa, ya aquí hay otro elemento, ¿no? ¿Por qué debemos? Entonces, ¿qué significa que algo deba de ser? ¿Significa que ya es de esa forma o significará otra cosa? ¿Qué significa esto? Esto del deber ser o de que debamos hacer algo. ¿Cómo la ven? Un deber moral, una responsabilidad. Muy bien, sí, cuando hablamos de cuestiones morales y de responsabilidades, ya estamos hablando como de un escenario del deber, ¿no? Ya estamos hablando no necesariamente de lo que ya es, sino de lo que debería de ser. ¿Ven la diferencia?
y alguien que vea la diferencia, ¿cuál será? Por ejemplo, ¿por qué nos dicen deberías llevarte suéter, deberías ponerte chamarra? Pues porque no la llevas puesta, porque de hecho no la llevas puesta. O deberías acomodar los libros de manera vertical, porque de manera horizontal se deforman. Entonces los tengo acomodados, actualmente están horizontales, los debo de poner verticales. Esto lo estaba leyendo el otro día en, en una recomendación de cómo acomodar los libros y se me hizo muy extraño, nunca lo había pensado. Pero en ese sentido, nos están normando o bien nos están diciendo cómo sería mejor hacer las cosas porque actualmente no lo estoy haciendo bien. Entonces, el hecho o la forma ser de mis actos no son de la mejor manera y eso lo puedo juzgar a partir de un deber ser, que no es una realidad, al menos ahorita no lo es. Entonces, nos vamos a meter en problemas con esta pregunta. Vamos a ver lo que sigue. Aprender. Aquí tenemos, aquí hay gato encerrado. Cuando hablamos de aprender, está encerrado algo ahí. O sea, y aquí les hablo de una posibilidad. Entonces, cuando hablamos de aprender, ¿qué significa? ¿Qué es aprender así como en términos muy burdos? Que pues básicamente es lo que hacemos todos los días. Lo hacemos desde luego en la escuela, pero también lo hacemos en la vida cotidiana. Cuando no te pones el suéter y te da frío, dices, chin, me hubiera traído el suéter, ¿no? Entonces ya aprendes a la otra, ya te llevas el suéter. ¿Por qué? O sea, ¿qué es aprender? ¿Qué será esto de aprender? Una cosa muy extraña. ¿Cómo la ven? Ahí pueden encender su micrófono, quien quiera animarse. ¿Qué es aprender? ¿O en qué consiste? ¿Qué implica? ¿Qué se les viene a la mente? Por el chat, Miguel dice apropiarte del conocimiento. Oh, wow. Ok, ok. Apropiarte del conocimiento. Entonces, antes de aprenderlo, no era tuyo. Antes de aprenderlo, no lo tenías. Entonces, aquí tenemos una cuestión de temporalidad, ¿no? Tenemos un momento antes y uno después. ¿Por qué? ¿Qué hace el aprendizaje? O sea, ¿por qué nos marca un de aquí para acá y un de aquí para allá? ¿Qué logra hacer el aprendizaje? En este caso nos dice Miguel, pues algo de conocimiento, ¿no? Puede ser, puede ser. Conocimiento ya es terreno muy pesado, pero puede ser. ¿Qué más puede ser aprender? Hugo Cuevas dice conocer una realidad. Realidad y conocimiento van bien cerquita, van muy de la mano. Y pues es interesante, ¿no? Cuando aprendemos algo, ¿será que no podemos aprender cosas falsas? ¿Será que no podemos aprender mentiras? Si decimos que aprender implica realidad y conocimiento, entonces no podemos aprender cosas falsas. ¿Qué será? Sí tendrá que ver con eso, con realidad y con conocimiento. No, sí podemos aprender cosas falsas, podemos aprender mitos, podemos aprender realidades no existentes o no sé, muchas cosas, por llamarlo de alguna manera. Sí, excelente. Podemos aprender un montón de cosas, ¿no? Y así como su estatus veritativo, su arraigo con la realidad, no es como un requisito necesario. Por ejemplo, un montón de veces he aprendido actitudes que a lo largo ya de mi vida adulta he tenido que desaprender porque eran muy malas actitudes y las aprendí en algún momento, no, y tal vez no fue un aprendizaje así como de lunes a martes, ¿no? El aprendizaje luego puede ser muy gradual, no tiene que resumirse así como un momento detonador, pueden ser varias etapas y en ocasiones esas etapas se refuerzan tanto que no las cuestionamos, que no las pensamos porque se vuelven muy cotidianas. Pero si aprender no necesariamente es realidad, no necesariamente es conocimiento, porque el conocimiento requiere
algo de justificación. El conocimiento requiere ahí como un acercamiento a la verdad, a algún tipo de verdad, y en ese sentido no siempre aprendemos conocimiento. Muchas veces aprendemos cosas no justificadas. Aprendemos mentiras, aprendemos chismes, aprendemos vicios todo el tiempo, y a veces, lo que es peor, a veces lo replicamos, ¿no? Así, uy, me platicaron que X cosa pasó y vas y lo repites, ¿no? Y de repente ya hay gente tomándose una botella de cloro porque aprendiste en WhatsApp que estaba bien tomarte una botella de cloro, ¿no? O porque, no sé, algún presidente estadounidense dijo que había remedios alternativos adecuados y lo aprendes en la tele, lo aprendes en internet y no necesariamente es cierto lo que estás aprendiendo, ¿no? Entonces se pueden aprender cosas verdaderas y cosas falsas. Lo peculiar que tiene el aprendizaje, o bueno, el hecho de aprender, es que adquieres algo nuevo, algo que no tenías. Entonces, eso te da el aprendizaje, ¿no? O sea, te pasa de un estado de X cantidad de cosas en tu cabeza a un +1, o +2, o +3, o más un cachito, un 0.5, ¿no? Entonces, cuando aprendes algo, ya tienes algo más en tu cabeza. Alejandra, perdón. Sí. Es que Claudia García está diciendo que también adquirir nuevas habilidades. Está diciendo. Sí, totalmente. De hecho, creo que eso es como, tal vez eso es lo más acercado al aprendizaje, ¿no? Que adquieres, que ganas. Aprender necesita como una ganancia, necesita dejarte en un estatus de más cosas, aunque no sean cosas verdaderas. Y esto de aprender habilidades, sí, eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aprendes a no dejar tanto tiempo el arroz en la estufa, o aprendes a que le tienes que poner más agua, o que si lo tapas durante tanto tiempo se va a distribuir mejor, aprendes a bajarle la llama. Por ejemplo, yo por mucho tiempo, cuando estaba pues más chavita, pensaba que poner la comida en fuego muy alto iba a hacer que se cocinara más rápido. Y muchas quemadas y mucho desperdicio de comida y comida que sabía muy feo me hicieron aprender que ese aprendizaje estaba mal. Entonces tuve que desaprenderlo del fuego alto. Y ahora ya sé que pues para cocinar algunas cosas necesito darme más tiempo, porque lo voy a tener que cocinar a fuego bajo. Y les digo, entonces en un momento aprendí algo malo, a quemar comida, y ahora ya pues gradualmente, no soy muy paciente, pero pues ya voy aprendiendo que es mejor a una llama media o una llama baja, y pues durante un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces esa habilidad no la tenía antes. Pero igual cuando quemaba la comida, esa habilidad no la tenía antes de no quemar la comida, ¿no? O sea, antes de aprender a cocinar, todavía no tenía esa habilidad de quemar la comida. Entonces, incluso quemar la comida es una habilidad. No es una muy buena, no es una deseable, pero ya aprendí algo, ¿no? Y como les decía, pues tenemos que estar desaprendiendo cosas. El aprendizaje nos lleva a un cambio de estados, nos lleva a un dinamismo y nos dice un chorro sobre nuestra naturaleza humana, ¿no? Nos dice, podemos cambiar, o sea, podemos modificar la forma en que funciona algo en nosotros. Y bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué es pensar? Esa es una pregunta bien grande y bien injusta. Es tal vez de las más injustas que les voy a hacer el día de hoy, pero vamos a ver qué pudiéramos escarbar. Pensar es bien amplio, pero vamos a ver qué se nos ocurre. Seguramente casi todas las respuestas van a estar bien porque es tan amplio, pero a lo mejor no. A lo mejor estoy presuponiendo mucho. Vamos a ver, ¿qué será pensar? Y ya mero acabamos la pregunta, ya mero. Un ratito más. Por ejemplo, en psicología no es muy claro todavía. Hay distintas definiciones. Hay unos que dicen que el pensamiento o el hecho de pensar tiene que ver con procesos cognitivos conscientes, ¿sí? Con lo que sea que pasa por acá de manera consciente. Y bueno, también hay quienes dicen que es todo lo que haga la mente consciente. Pero luego hay quienes retan estas ideas y dicen, bueno, ¿y qué pasa con el pensamiento subconsciente? O sea, ¿qué pasa cuando estás, por ejemplo, soñando? ¿Qué pasa cuando no te das cuenta de que le estás dando y dando vueltas a algo, ¿no?
Todas estas cosas no necesariamente son pensamientos conscientes, pero son pensamientos, ¿no? Entonces, esto de conciencia como que es algo importante para pensar, pero no es un factor necesario. Y luego hay quienes dicen que pensar es procesar información. Es que toda la información que tengas por ahí en algún lado, en tu mente, en tu cerebro, en algún lugar, esa también es una pregunta muy interesante. ¿En dónde está la información? Lo que sea que tengas y donde sea que esté, la forma en que la procesas, eso es tu pensamiento, o el hecho de estarla procesando, eso es pensar. Eso es lo que dicen algunos. El detalle con esto es que luego nos hace preguntarnos si entonces una computadora también piensa. Si es esto de estar procesando información, bueno, pues también Google, el buscador, también procesa información. Entonces, vaya, las computadoras tienen un procesador, ¿no? Procesador de datos, procesador de información. Y esa es toda una pregunta bien interesante, una de las muchas preguntas a las que se dedica la filosofía de la mente y tema para otro día, para otra discusión muy divertida. Pero ya vemos más o menos, ¿no? Es un relajo definir pensar. Luego hay quienes se toman como libertades más poéticas y nos dicen que pensar es algo así como un monólogo interno. Y ya el hecho de hablar de un monólogo ya te implica algún tipo de lenguaje. Pero entonces, ¿qué pasa con las cosas que no puedas poner en lenguaje o que no se puedan conceptualizar, que todavía no tengan una palabra o que todavía no la acabas de entender? Entonces, hablar de pensamiento es también muy difícil, mucho, mucho, muy difícil, pero algo tiene que ver con la forma en que recibimos, procesamos información y aparte en la manera en que se vuelve algo subjetivo, porque cada quien piensa diferente, ¿no? En algunas cosas podemos encontrar similitudes, pero por ejemplo, tengo un par de amigos artistas que, wow, o sea, piensan de una manera loquísima, ¿no? No me imagino cómo llegan de un punto A a un punto B, porque en lugar de ser B es como un punto Z, ¿no? Así que se brincan un montón de pasos y aún así llegan a una conclusión genial. Son muy creativos para pensar, ¿no? Tienen un proceso bien bizarro en comparación a mí, que pues yo pienso que tengo un proceso como muy arcaico. Pero luego también vemos a otras personas que no necesariamente piensan de manera muy creativa, pero piensan de manera muy eficiente. Entonces también está esto de la subjetividad, ¿no? El hecho de que cada quien procesa información de una manera distinta, a diferencia de las computadoras que las fabrican en serie y que a partir de esos estándares de cada serie se puede entender si lo están haciendo bien o si necesitan una actualización. Entonces hay un elemento subjetivo en el pensamiento. Entonces, por mucho que definamos qué es pensar, al final del día nos va a faltar ese extra que le atribuye cada quien, ¿no? Con sus vivencias. Entonces, sí, pensar es un relajo, pero algo tiene que ver con procesar información, con esa subjetividad, con ese extra que le metemos nosotros, esa forma diferente en la que nosotros vamos a procesar esas cosas que se nos van juntando a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, y ya para acabar esta pequeña introducción a la pregunta, ya hice trampa. Ya se me fue la respuesta. Bueno, Alejandra, dice Sonia que sí es imaginar. la imaginación es un elemento bien importante del pensamiento, pero la imaginación requiere como una construcción muy parecida al elemento visual. Es difícil separarla de lo visual, sí se puede, pero es como ya un apartado específico del pensamiento, no es todo el pensamiento, ¿no? Digamos que el pensamiento es así como que el conjunto grande y uno de sus elementos es la imaginación, de los más importantes, ¿no? Porque en la imaginación recae mucho de la conceptualización, de la ideación, de cómo organizar distintas cosas, pero no siempre la imaginación toma todo el proceso del pensamiento. Entonces ahí también entran otras cuestiones, por ejemplo, otros tipos de abstracciones
Y pues sí, es una pregunta fabulosa, pero sí son muy parecidas en tanto que trabajan en la misma área, pero pensamiento es poquito más amplio. Sí, yo creo que imaginación es un aspecto necesario del pensamiento, pero no es todo el pensamiento. Y pues ahí tal vez podamos encontrar algunos autores que pongan a la imaginación primero que el pensamiento, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver cómo lo justifican, pero así de pronto se me ocurre esta respuesta, ¿no? Que es como una parte del pensamiento. Y bueno, la última parte de la pregunta es un mejor, y ya por ahí se me fue la respuesta, entonces pues ya para qué le hago de emoción, ¿verdad? Cuando decimos que algo es mejor, pues estamos estableciendo un juicio valorativo. Le estamos dando valor más a una cosa que a otra. Estamos diciendo, esto es mejor que aquello. O sea, es una comparación. Y en ese sentido, también estamos hablando de un antes y un después, o bien estamos hablando de una progresión donde por alguna razón nosotros pensamos que una cosa debe de tener más valor que otra. Y eso en sí ya es una pregunta bien grande, ¿no? ¿Por qué llegamos a valorar unas cosas por encima de otras? Pues eso es todo un tema, es todo un área de la filosofía, y no pretendo solucionarlo ahorita. Nada más es para señalar que el tema del día de hoy tiene una tendencia. Es tendencioso. Nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien. Y ese bien o ese mejor, esa sugerencia a la que queremos llegar, pues lleva una tendencia. A lo mejor esta no es la mejor manera de acercarnos, pero vamos a partir de esta pregunta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la pregunta del día de hoy es esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas? Porque cuando decíamos qué es un porqué o cuando empezamos con un porqué, ¿qué significa, no? Entonces, queremos entender cuáles son las causas que nos llevan a motivarnos o que nos llevan así como a tomar acciones para corregir o para mejorar ese acceso que tenemos a nuestros juicios, a la manera en que vamos generando hábitos, bien importante, la manera en que vamos generando creencias y pues desde luego pues la forma en que esto ya repercute en nuestras vidas, ¿no? Cuando tomamos decisiones y cuando las llevamos a la acción. Entonces, esto nomás es un análisis de la pregunta. Vamos a tratar de encontrar esas causas. Entonces, eso sería tratar de responder la pregunta y apenas vamos para allá. Entonces, ahora sí, ¿por qué debemos aprender a pensar mejor? Bueno, pues primero porque lo hacemos mal, porque no lo hacemos bien. Entonces, tenemos que mejorar. Lo hacemos mal todo el tiempo. Es bien cómodo pensar mal. Y esa es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué es más cómodo pensar mal que pensar bien? Es una pregunta todavía muy activa en algunas cuestiones, en algunos nichos de investigación. ¿Es posible que sea una cuestión de educación? ¿Es posible que nuestro ambiente nos facilite más información errónea? Pero es posible también que tenga que ver con una cuestión como más antropológica, ¿no? Con este hecho de que no podemos conocer todo, entonces los cachitos que vamos conociendo son incompletos y los cachotes que nos faltan, pues vamos rellenando nosotros los huecos como podemos. Entonces empezamos pensando mal. También debemos aprender a pensar mejor porque pensar mal nos lleva a discursos injustos. Y aquí la noción de justicia es en un sentido como bastante amplio. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, una de las preocupaciones principales allá, algo que siempre de alguna forma Sócrates está lidiando con esto o que lo lleva incluso a la muerte, ¿no? Es por qué a la gente le gusta más que la convenzan con explicaciones falsas que motivarse a buscar la verdad.
O sea, ¿por qué no nos gusta buscar la verdad? Y ojo, no significa que creamos que exista la verdad o que exista una realidad objetiva, perfecta y accesible. O sea, no significa nada de eso, ¿no? Nada significa que nos conformamos con explicaciones bien chiquitas. Pero a veces esas explicaciones chiquitas son muy costosas y son discusiones que le ceden terreno a la persona que pueda gritar más fuerte o a la persona que pueda imponerse en un lugar más alto, ¿no? Entonces, cuando pensamos mal, cuando no estamos tratando de acercarnos a una realidad, caemos invariablemente en una falta de apego a un buen discurso. Entonces, pues aquí yo puedo justificar un montón de cosas en mi pensar mal. Puedo oprimir gente, puedo imponer jerarquías totalmente artificiales, puedo inventarme mitos y demás cuestiones que generen un control social, ¿no? Entonces es bien importante pensar mejor para no caer en un discurso injusto. Y bueno, ya para finalizar, bueno, esta tercera parte es muy similar a la primera, es porque estamos acostumbrados a no fomentar buenos hábitos mentales. O sea, no estamos acostumbrados a estar corrigiendo nuestras creencias. De hecho, como que nos incentivan a tener una postura, ¿tú a cuál equipo le vas? ¿A este o a este? No, no le voy a ninguno. No, 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 le tienes que ir al equipo rojo o al equipo azul, ¿no? Y luego polarizamos, ¿no? O es blanco o es negro, o es rico, es pobre, es mujer, es hombre. Entonces, todas estas dicotomías totalmente ficticias no son bien fáciles, no son muy accesibles porque toda la vida nos han estado fomentando esa manera de pensar. Entonces, creemos que el hecho de posicionarnos en una creencia o en una forma específica, que eso nos va a facilitar o que nos va a dar una vida intelectual mejor. El detalle es que cuando hacemos eso nos volvemos necios y dejamos o perdemos de vista la investigación, perdemos de vista el aprender de la realidad o el aprender de las personas, el aprender la diferencia, la pluralidad. Entonces, esa costumbre es sumamente viciosa. Y eso es lo que queremos corregir, eso es lo que queremos tal vez dejar un poquito atrás. Pero bueno, entonces ya analizamos la pregunta, ya respondimos por qué, bueno, porque lo hacemos mal, porque nos lleva a discursos injustos, porque estamos acostumbrados. Bueno, ¿y luego qué? Si ese era el título de la ponencia, entonces, ¿qué ya acabamos? No, falta construir el siguiente camino, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos para qué debemos pensar mejor. Y ese para qué es bien amplio, es un montón de cosas. De hecho, me puse a hacer como que lluvia de ideas en mi cuaderno porque tengo así como muy claro unas, no sé, unas 5 cosas, pero de repente ya llevaba como 50. Y resulta que hay buenas motivaciones para pensar mejor, ¿no? Entonces traté de reducirlas lo más que pude y quedó en esto. Tal vez la que más nos interese para cuestiones de escuela es la primera, para leer, escribir, organizar ideas y argumentar mejor. Si piensas mejor, vas a leer mejor, porque le vas a poner más atención a cómo un enunciado sigue de otro. Vas a ponerle más atención a cómo se van conformando los párrafos. Si estás leyendo una novela, vas a ponerle más atención al desarrollo del personaje, a la trama, a los cambios. Hasta te ibas a imaginar lugares de una manera más clara, ¿no? Porque vas a llevar un mejor seguimiento. Y todo esto se va a ver reflejado en tu escritura. Al momento que tengas que vaciar ideas en papel o en computadora, vas a lograr estructurar mejor. Si ya piensas mejor, entonces puedes ordenar de manera más accesible. Es bien difícil empezar a escribir. Para mí es lo más difícil, así el inicio, porque quiero resolver el mundo, ¿no? En un ensayo, no sé, en 3,000, 4,000 palabras, quiero arreglar lo que no hemos arreglado en milenios. Y ese pensamiento tan grandioso no nos sirve mucho, porque no nos permite acabar de iniciar.
Entonces, esa frustración del inicio se arregla cuando tienes herramientas que te permitan ir estructurando la información, porque vas a organizar mejor tus ideas y porque vas a lograr generar una postura, pero no una postura necia, una postura que ya está fundamentada y que tiene la suficiente apertura para, si encuentras un error, la puedas desechar y arreglarla. Y bueno, esto es ya tal vez un poquito más específico a un tipo de herramienta en particular. Te va a permitir identificar argumentos, te va a permitir saber cuándo son válidos y te va a permitir identificar vicios cuando las cosas no están bien argumentadas. Esta, la que sigue, a mí me fascina, se me hace la más bonita. Te permite realizar abstracciones, te permite entender las cosas en términos abstractos y te permite visualizar sus relaciones en términos materiales o bien diferenciarlos. Esto estipula o esto está asumiendo que existen distintos tipos de cosas, ¿no? Conceptos, por ejemplo, como el número 2, como el número 3, como la noción de número primo, como la noción de concepto. Pero también existen como alguna especie de contrapartes materiales donde digo, ah, mira, aquí tengo 2 lápices. No es el número 2, pero son 2 cosas. Entonces puedo ver instanciadas esas propiedades en mi realidad inmediata. Y esto es lo que me permite pensar mejor, ¿no? Es empezar a conceptualizar las cosas, pero no nada más quedarme con esa definición de diccionario, sino aparte empezar a verlo en mi realidad. Y pues eventualmente generar construcciones, ¿no? Eso también sería un fin muy bonito. Te va a permitir profundizar más. Cuando te dicen algo, vas a empezar a ver las implicaciones, vas a empezar a ver cómo esto se pudiera ir desdoblando más allá de lo que te están diciendo. Y te invita a ser creativo. O sea, es curioso cómo algo que te va a normar, que te va a dar así un conjunto de reglas, a la vez te habilita la creatividad. Porque ya que te sabes las reglas, ya sabes también cuándo está bien romperlas. Y eso es bien divertido. Romper reglas es muy divertido porque a veces es necesario. En ocasiones las reglas que nos inventamos son injustas y eso también te permite el buen pensamiento, ¿no? Romper reglas cuando no son buenas o cuando no aplican en ciertos contextos. Y bueno, esto último ya es así como más vivencial o más como más del ciudadano, ¿no? Vas a tener un discurso justo, o sea, te va a hacer como más paciente, te va a volver como más atento, te va a permitir escuchar más porque te va a dar una sed de aprender de las demás personas para poder entender lo que te están diciendo y para posteriormente poder organizar esa información en tu mente, ¿no? O donde sea que la organices. Te va a permitir analizar juicios y creencias, tanto tuyas como de otras personas. Y esto es curioso, primero empiezas con las demás personas, ¿no? Te equivocaste. Empezamos señalando, hay estudios bien piratas de esto, ¿no? Donde es muy divertido aprender estas cosas porque empiezas a decir, aquí estás mal, pero de repente te empiezas a dar cuenta que tú también haces eso. Y eso es fabuloso porque creces. En ese momento empiezas a abandonar creencias falsas o creencias que no puedes justificar a la luz de la evidencia, ¿no? A la luz de cosas que estás aprendiendo y que tienen más trasfondo o que tienen, que son más acercados a la posibilidad. Entonces es genial porque esto es bien difícil. Renunciar a las creencias que uno tiene arraigadas es súper difícil porque es aceptar que uno está mal. Pero pues qué feo estar mal, ¿no? Mejor no estar mal. Entonces aprender que uno está mal es bueno porque eso te lleva en el camino para no estar bien absolutamente, pero estar un poquito mejor. Entonces, ¿cómo se puede lograr todo esto? O sea, todos esos puntos pues estarían excelentes. Imagínate, vas a poder escribir mejor, leer mejor. Entonces, cuando
tengas que cursar una carrera universitaria, un posgrado, o simplemente cuando estés participando en tu vida cotidiana, lo vas a hacer mejor. Entonces, ¿cómo rayos vas a hacer eso tan genial? Se oye como muy difícil. Bueno, esta es una cita muy bonita de Francis Bacon, una cita muy, muy vieja. Y es una cita medio, o sea, muy bonita si la leen así nada más como un texto aislado, pero es medio sangrona porque él estaba hablando de sí mismo. Entonces medio narcisista el tipo. Él decía que él tenía esto, ¿no? Entonces, ¿cómo logras pensar mejor siendo como Francis Bacon? Y él decía que él tenía un deseo de buscar, la paciencia para dudar, el cariño para meditar, la lentitud para acertar, la prontitud para considerar, precaución para disponer y organizar y, bien importante, odio por todo tipo de impostura. Es muy bonita la cita, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que se estaba autodescribiendo, pues es como, ok. Y bueno, esto se oye bonito así en principio, pero bueno, realmente, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues para esto hay que aprender herramientas lógicas. No todas las herramientas lógicas son muy difíciles, hay unas muy fáciles, muy accesibles, pero no las estudiamos. Realmente tenemos así como abandonado ese terreno en muchas disciplinas. Y si estudiamos herramientas lógicas, vamos a poder analizar esto a detalle. Entonces aquí les voy a pedir alguien con voz shakespeariana o muy dramática o muy clara que nos ayude a leer la primera parte. Vamos leyendo esto juntos. ¿Quién se anima? ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguna voluntaria, voluntario, voluntaria? Es bien importante cambiar el tono de voz de repente. Entonces, si alguien se anima, nos va a descansar los oídos de una manera excelente. ¿Quién se anima? A ver, Maru Urbina. Adelante. Como estoy en mi celular, lo veo muy pequeñito. Dice así: las vacunas causan autismo. Cuando se aplicó la vacuna MMR contra la rubiola, paperas y sarampión, al poco tiempo se manifestaron síntomas conductuales de autismo en los pacientes vacunados. Similarmente, síntomas de alergia y asma se presentaron en la aplicación de otras vacunas. Como las vacunas son desarrolladas en laboratorios y no se encuentran en la naturaleza, como no se encuentran en la naturaleza, el tipo de inmunidad que manifiestan no es tan buena como la inmunidad que se da naturalmente después de una enfermedad. El gobierno busca expertos falsos para tratar de convencernos de una vacuna que nos hace daño. Cuando me aplicaron la vacuna de la influenza, me dieron alergias por muchos meses. No pienso vacunarme ni vacunar a mis hijos. Mis hijos han estado en presencia de mucha gente durante la pandemia y no se han enfermado, así que no hay un riesgo en seguir sin vacunarlos. Bueno, este es un testimonio de una persona, de estas personas que se nombran y que las hemos nombrado y que se han autonombrado también anti-vaxxers, que es este grupo de gente que está en contra de las vacunas, ¿no? Antivacunas. Y estas son las razones que esta persona da. Son más o menos 1, 2, 3, 4, 5 razones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Esos asteriscos marcan cada razón que da. Son 5 razones que nos da por las cuales ella no se quiere vacunar ni quiere vacunar a sus hijos. Entonces, pues esto es un tema bien importante justo ahorita, porque pues hay gente que se está muriendo en los hospitales, hay hospitales que nada más están esperando a que se muera la gente para meter más gente. Se ha muerto un montón de gente en todo el mundo, aquí en México pues ha sido tremendo y cada vez nos pega más cerca, ¿no? O sea, ya cada vez se acerca más a nuestra familia, o sea, es una realidad para mucha gente. Y aún así hay gente que no se va a poner la vacuna.
acá en México luego tenemos preocupaciones más como de a ver cuándo llega la vacuna, ¿no? No tanto si nos vamos a vacunar o no, sino a ver si llega. Pero igual también acá hay gente que no se quiere vacunar. Entonces, uno debe de tener el poder de decidir sobre su cuerpo. Yo estoy de acuerdo en eso. El detalle es que aquí ya no estaría decidiendo nada más sobre su cuerpo, porque si sus hijos van a estar viendo más gente y ella también, entonces ya está decidiendo por más personas. Entonces vamos a analizar esto parte por parte. Y aquí necesito que me ayuden un montón en cada uno de los asteriscos. ¿Qué problema le encuentran a las razones que está ofreciendo esta persona? O bien, ¿creen que es una buena justificación? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Entonces, ¿está bien justificada esta persona en tomar esa decisión de no vacunarse o no? ¿Cómo la ven? Entonces, aquí nos podemos tomar unos minutos para volverlo a leer. Ya lo escuchamos, ya más o menos identificamos de qué va. Ahora vamos a leer como los aspectos específicos, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un par de minutos. Aquí voy tomando el tiempo y ahorita los interrumpo. También, conforme lo vayan leyendo, si nos quieren ir platicando, pueden encender su micrófono. El primera que se anime, adelante. Hola, Ale, yo. Adelante. Pues es que lo que estoy viendo es que ella está comparando dos situaciones diferentes y concluyendo que los resultados van a ser iguales, ¿no? Cuando en el primer caso, en la experiencia de la vacuna contra la influenza, ni siquiera tiene seguridad de que fue la vacuna la que le causó esos malestares. Vamos a suponer que sí, este es otro contexto, es otra enfermedad, y entonces ella aquí está simplemente comparando, entonces no es razón suficiente, ¿no? No podemos generalizar que ninguna vacuna va a servir, va a funcionar. Sin embargo, pues aquí tiene este razonamiento, ¿no? No, que te hace pensar que no está del todo mal porque te dice ella, pues es que una vacuna que se crea en un laboratorio nunca va a ser tan eficaz como el sistema inmune, ¿no? El propio cuerpo resistiendo a este tipo de enfermedades. Pero yo diría que es sobre todo eso que está generalizando, que está tomando un contexto diferente para justificar este otro, ¿no? Que no se va a poner la vacuna. Excelente. Sí, por ahí hay algo de eso. ¿Qué más le podemos escarbar? Miguel dice en el chat, dice, en la primera está generalizando y estadísticamente no es comprobable. Muy bien, Miguel. Estrellita a distancia. Estrellita dorada a distancia. Muy, muy bien. Si nos quieres platicar un poquito más sobre eso, Miguel, sería genial. Por ahí escucho un micrófono, adelante. Bueno, en el primer asterisco me recuerda a la guillotina de Hume. Ok. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer hechos a partir de... No podemos plantear un hecho normativo a través pues, no sé cómo decirlo. Pasar de un deber ser a un ser, o bien, en el caso de Hume, de un ser a un deber ser. Sí, es. Falacia naturalista. Muy bien, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué ves eso aquí? Aquí rapidito, es lo que estabas diciendo al principio acerca de las ideas falsas o el aprendizaje falso. Muy bien, sí, ¿por qué? Sí. ¿O en qué parte suena más a eso?
Ah, está apagado el micrófono. Sí. Ups, a ver. Voy. Bueno, puede pasar otra persona porque ya no sé qué hice. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí estamos. Ujú. Oh, ok. Pero ya no tengo el escrito. A ver, ¿me tengo que ir a share screen o cómo? No. Ah, yo creo que se cerró la, ¿qué sería? Se cerró Cerré el... Zoom. Ah, hay que irse a settings de donde salen las caritas así de que están conectadas y ahí ya sale cómo distribuir la pantalla. ah, ay, si quieren que siga otra persona porque este no sale. Sí, está bien. Igual ahorita regresamos. Si se arregla Sí, esto, regresamos. Bueno, sí. ¿alguien más? ¿Quién se anima? ¿Cuál de estas razones sí les convenció que digan, ah, sí, sí, eso yo también pienso eso? Julián Irigoyen está diciendo en el chat, Sí. dice, en el tercer asterisco, pues realmente no tenemos ninguna razón por la que nos aplicarían una vacuna falsa o que nos haga mal. No tenemos ninguna razón para creer que nos aplicarían una vacuna falsa. Ok, ok. Bueno, no necesariamente, ¿no? A lo mejor sí tenemos razones. Habrá mucha gente que crea que el gobierno anda detrás de nosotros, ¿no? O que quieren reducir poblaciones o no sé. Tal vez no sean buenas razones, pero sí podemos tener razones. Pregunta Julián, pero ¿y qué ganaría el gobierno? Ok, muy bien. Entonces ahí ya estamos cuestionando en virtud de algo, ¿no? Ok, sí, justo es lo que habría que preguntarnos, ¿no? ¿De qué le sirve al gobierno tenernos encerrados? Pues en realidad el gobierno también pierde, porque le tiene que invertir más a programas sociales. ¿De qué le serviría reducir la población? Bueno, pues a largo plazo a muchos gobiernos les serviría esto a la tierra, en general les serviría que fuéramos menos, pero en sí el gobierno no busca tanto reducir poblaciones, al contrario, ¿no? Como que a largo plazo nos vamos reduciendo, va reduciendo la tasa de natalidad en comparación a la tasa de mortalidad y es una reducción chica, pero pues sí es una preocupación que tienen muchos gobiernos. Entonces, agregarle todavía más a eso no es muy interesante, especialmente considerando que pagamos impuestos, ¿no? Entonces, si hay menos gente que paga impuestos, entonces el gobierno, ¿dónde saca su presupuesto? Entonces, sí, es muy interesante esto que se pregunta ahora Julián, ¿verdad? Perdón, Sí. estaba en llamada, muchachos. No, pues ahí se quedó. Creo que Ok. es otra cosa. Sí. Mira, Miguel en el chat está diciendo, en la segunda, si bien me genera cierta duda lo que se comentó antes de la inmunización natural, la vacuna es probada con anterioridad en humanos y puede representar un riesgo menor que enfermarte y esperar a que tu cuerpo reaccione bien. Excelente, muy buen punto. Bueno, entonces vamos a ver si hay otra participación, si no ya entro yo aquí a spoilerearles la diversión. ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola. Hola, soy Emerson. Maestra, yo veo que hay muchas generalizaciones en el sentido, en el primer asterisco, ella ya parte de la premisa o la persona de que las vacunas causan autismo y utiliza un argumento de que se aplicó y se manifestó, pero yo no veo que esto esté comprobado realmente. Cómo ella comprueba que estos puede que cause algunas manifestaciones alérgicas, pero ¿quién garantiza esta causa-efecto? ¿No? Y ella ya parte de esta premisa acomodada. En el segundo asterisco veo a lo mejor tal vez un entendimiento o una falacia naturalista de decir que lo que es natural es mejor. Y ella parte también de este presupuesto para hacer su argumento. Y en el cuarto asterisco,
ella parte de una situación muy personal y lo quiere sobregeneralizar a toda la población y argumenta sobre ello de que pues no va a vacunar a sus hijos. Y posteriormente esta postura me parece que puede tener una discusión ética y moral respecto a la sociedad en general. Bueno, eso es lo que veo así rápidamente. Gracias. Excelente participación, sí, justo todos estos señalamientos que haces son muy adecuados. Y este último punto tal vez sea, a mi gusto, es el más importante, ¿no? Que al analizar este tipo de cuestiones, también ya se pone en juego el compromiso ético que tenemos hacia los demás. Esto también es uno de los alcances de este tipo de herramientas. O sea, la idea de que podamos pensar mejor también nos debe de acercar a una mejor ciudadanía. Y siempre está como de trasfondo eso, ¿no? Que es algo que luego no relacionamos mucho con temas, por ejemplo, de lógica, con temas como de pensamiento así como muy rígido, o sea, pareciera que están nada más para producir computadoras, ¿no? Pero también está este trasfondo ético súper importante. Entonces, bueno, para ya no hacerla más de emoción, en el primer asterisco, la primera razón que nos da, le llamamos falacia de falsa correlación. O sea, está asumiendo que podemos empalmar dos cosas porque se dan más o menos al mismo tiempo. Entonces aquí me puse a hacer un poquito más de investigación sobre esta vacuna, la primera que menciona, la de rubiola, paperas y sarampión. Cuando se aplica esta vacuna es en niños de 12 meses aproximadamente. Los rangos de edad varían entre país y país, pero en muchos lugares lo aplican así como del año a los 2 años. Entonces, en ese rango de edad estaban aplicando la mayoría de estas vacunas. En ese rango de edad también se manifiestan esos síntomas conductuales en personas que ya traigan alguna predisposición de autismo. En casos donde ya de alguna manera fisiológica se pueda detonar un cuadro autista, ¿no? Entonces, resulta que al mismo tiempo que estaban vacunando, también es el momento ideal para que se detonen esos síntomas. Entonces, muchas personas pensaron que iban de la mano o bien que una estaba causando la otra. A esto también le llamamos falsa causa. Y bueno, encima de todo esto está hablando de otra vacuna, ¿no? Una vacuna que no es la misma con la que había empezado a hablar, ¿no? Esto de las alergias y el asma. También me metí un poquito más a investigar esta cuestión. Esto de otras vacunas, pues sí son varias vacunas que caen en periodos de vacunación que ocurren justo en temporadas de alergia. Entonces, se detonan al mismo tiempo y es difícil encontrar esos casos que genuinamente se les causa una alergia, que se detona un cuadro de asma o que se activan síntomas de autismo por culpa de la vacuna. O sea, no se ha encontrado un mecanismo en las vacunas que detone esto. Entonces, estas personas lo que están haciendo es que están empalmando dos cosas porque pasan muy juntas. Es así como la gente que cree que porque canta el gallo va a amanecer, ¿no? O sea, no es el hecho de que cante el gallo que haga que salga el sol, es que el gallo empieza a sentir un patrón, ¿no? Como tiene un reloj circadiano y empieza a activar su canto porque ya va a amanecer, pero no causa el canto del gallo el amanecer. Entonces es así como empalmar dos cosas que no necesariamente tienen mucho que ver. Si canta un gallo es un buen indicador, ¿no? Puedes decir, a lo mejor ya va a amanecer, ¿no? Ya mero va a sonar mi alarma. Pero no significa que una cosa cause la otra. Entonces, este tipo de asociaciones las hacemos muy seguido. Nos es muy fácil asociar dos cosas porque pasan juntas.
¿Y cuántas veces no ha caído gente en la cárcel porque los agarraron con las manos en la masa, ¿no? De manera injusta. Ahí estaban en el lugar, en el peor lugar, en el peor momento, ¿no? Entonces, por falsa correlación, atribuimos un estatus de culpabilidad y esta persona se procesa. Entonces, tiene muchas implicaciones en nuestras conductas, en nuestras acciones y en los procesos que entablamos como ciudadanos. El siguiente son varias cosas. Primero, por ahí ya mencionaban varios, ¿no? Está esta falacia natural. Es muy parecida a la falacia naturalista, pero esta es otra. Esta es apelación a la naturaleza y luego está otra que se llama falacia naturalista, ¿no? Son muy similares porque las dos hablan de la naturaleza. La falacia natural o la apelación a la naturaleza lo que hace es estipular que porque es natural es mejor. Entonces, estas personas presuponen que es mejor esperarte a que te dé la enfermedad y que logres esa inmunidad por ti mismo, que a que te pongas la vacuna y corras los riesgos estos de alergias, asma y autismo que ni siquiera están demostrados, ¿no? Entonces, valoran más esa cuestión natural, ¿no? Y el detalle es que aquí el riesgo es más alto si te da COVID, ¿no? O sea, si tienes que hacer uso de un ventilador y no hay ventiladores suficientes, o si ya estás en una etapa muy avanzada, o si tienes comorbilidades, entonces es un riesgo altísimo, puede ser fatal. No sé, incluso si estos otros síntomas fueran válidos, yo creo que yo preferiría que me causara alergia a morirme, ¿no? Entonces ahí también hay un análisis de riesgo falso. Y bueno, también están esas otras cuestiones. Esto también le llamamos sesgo por omisión, porque está omitiendo datos importantes y también se llama sesgo de confirmación, porque te apoyas nada más en información que confirma lo que tú ya crees. Entonces te vuelves como selectivo y forzas la conclusión, ¿no? Y esto se debe a esta cosa que tenemos muchas especies animales que se llama resonancia cognitiva. Y es esto que lo que nos suena familiar lo acogemos, lo que nos suena diferente no lo acogemos. Entonces, si ya crees que está pasando esto y te topas pseudoevidencias en un blog y validan tu postura, entonces le pones más atención a eso que a otro montón de evidencias que la contradicen. Entonces aquí estamos jugando con varias cosas, ¿no? Unas son construcciones lógicas y otras son como hábitos del pensamiento, como cuestiones más psicológicas. Esta última se llama pensamiento mágico, falacia de pensamiento mágico, porque es más fácil inventarnos una conspiración que atender a los hechos, ¿no? Y lo curioso es que ya analizando la detalle, no es más fácil. No sabemos exactamente por qué maquinamos así nuestro pensamiento. No es más fácil justificar que el gobierno busca expertos falsos, o sea, es todo un trabajo extra que se tiene que aventar el gobierno, ¿no? ¿Y todo para qué? Para matarnos, o sea, ¿para qué nos quiere matar, no? Entonces ahí tendríamos que analizar toda la cuestión, toda la serie de pasos por las que tiene que pasar el gobierno para esto y pensar si realmente es una explicación más adecuada, ¿no? Si es más accesible. Y bueno, ya para finalizar, esta última es falacia anecdótica. Esto es porque a mí me pasó, así es. Bueno, pues a lo mejor a ti te pasó, pero eso no significa que así sean todos los casos, ¿no? Y bueno, también regresamos a este otro punto de la falsa correlación, ¿no? Le dieron alergias porque la vacunaron en tiempo de alergias, pero ella ya está asumiendo que es porque la vacunaron que le dieron alergias. Entonces está atribuyendo una falsa causa. También se le llama falacia de privilegio porque desde su experiencia privilegiada, desde su perspectiva, cree que así deben de pasar todas las demás cosas o que los demás casos van a ser iguales. También es falacia de información selectiva porque está escogiendo nada más ese caso, está nada más reduciendo su argumento al caso de ella y de sus hijos, no está poniendo atención a otros casos. Y también se le llama apelación a la ignorancia
Tiene un nombre en latín muy bonito, ad ignorantiam, muy lindo. Y este tipo de argumento es simpático porque a falta de evidencia significa que va para mi lado, ¿no? Y en este caso es apelar a la ignorancia porque esta persona no ha conseguido todavía una experiencia directa que no la respalde o bien que contradiga lo que ella cree. Como sus hijos ya han estado en presencia de un montón de gente y no se han enfermado todavía, entonces ella cree que no es necesario vacunarlos. Pero su falta de conocimiento no significa que no se vayan a enfermar en un futuro. Entonces, esto de apelar a la ignorancia es una estructura que cometemos muy seguido, pero pues más bien pasa mucho a un nivel así como político, ¿no? Es porque no hay evidencia ni positiva ni negativa, entonces significa que estoy bien yo en mi decisión. No, todavía no podemos saber, ¿no? Entonces, todo esto ocurre aquí en este cachito de texto. Y estos son el tipo de análisis que uno puede hacer tanto con otras personas como con uno mismo. Son análisis bien importantes y la verdad es que son muy accesibles porque son divertidos. Como primero se trata de señalar a la demás gente, se vuelve así como hasta como un chisme, ¿no? Como, uy, está cometiendo una falacia de tal tipo. Y eventualmente empezamos a concientizar y a formular mejores juicios a partir de todas estas estructuras. Y ojo, no les estoy enseñando todavía las estructuras, ahorita nada les estoy platicando muy de pasadita todos estos nombres de falacias y de sesgos, ¿no? Estudiar uno por uno ya sería un siguiente momento. Y esto pues desde luego nos lleva a un argumento inválido. Otra forma de verlo es que en todo este texto no hay una sola gota de verdad. Ninguno de estos juicios está justificado, entonces es básicamente es una pérdida de tiempo, de espacio, es un texto vacío. Pero nos dice mucho de el estado de desinformación en el que vive la sociedad. Entonces, este tipo de aprendizaje, aparte de que nos hace cuestionarnos y tomar mejores decisiones, también nos permiten analizar en qué partes de nuestra estructura educativa, de nuestro acceso a información, estamos fallando y cómo corregirlo. Sabemos que no lo estamos haciendo de la mejor forma, pero luego nada más decimos, es que es culpa de la educación. Sí, pero ¿en qué parte de la educación podemos mejorar? Bueno, aquí es un principio, ¿no? Estudiar lógica informal. Entonces, porque pensamos mal, debemos aprender a utilizar herramientas que nos permitan analizar nuestros discursos. Y nuestros aquí es así como los de nosotros, los propios, como nuestros en general como especie, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer, deberíamos. Y eso es todo lo que les traigo el día de hoy, muy, muy breve. Es contenido meramente de introducción. La idea es eventualmente trabajar estas estructuras argumentativas, tallerearlas y pues irlas apropiando, ¿no? Irlas aprendiendo para, pues, a lo largo del tiempo empezar a corregir la forma en que pensamos y no ser tan injustos. Bueno, entonces, pues, dudas, comentarios, quejas, lamentos, anécdotas. Hugo Cuevas quiere preguntar algo. Adelante. Bueno, se me había pasado a leer un documento, una participación de Andrés Barrio, bueno, pero tiene que ver con el análisis que ya hiciste. Y Hugo Cuevas dice, yo quería preguntar, ¿cuántos tipos de falacias existen y si tuviera bibliografía para más conocimiento? Sí, sí, sí hay mucha bibliografía. Les puedo hacer llegar documentos, tanto textos sí extensos como materiales didácticos más accesibles.
¿Y cuántos tipos existen? Bueno, esto está en disputa. Generalmente las clasificamos en 3 tipos, pero no las hacen mutuamente exclusivas, ¿no? Hay falacias que encajan en varios tipos y falacias, la cantidad de falacias que llevamos hasta ahorita, bueno, Aristóteles encontró 13 y a la fecha yo he contado como 150 y tantas, pero varía mucho, varía cómo les ponemos el nombre, varía también, a veces tenemos una falacia, por ejemplo, de generalización apresurada, que aplica a un montón de casos, y hay quienes en lugar de usar esa falacia utilizan un nombre para cada uno de esos casos. Entonces hay distintas formas de clasificarlas y de nombrarlas. Yo me enfoco más bien en la clasificación de 3 tipos y de ahí pues ya vamos viendo cada una de las instancias. A mí me gusta trabajar con alrededor de unas 30 falacias que se me hacen como un buen punto de partida, pero de repente sale alguna investigación de alguna nueva forma de reconocer un patrón de vicio argumentativo y son cosas muy interesantes, entonces va creciendo todo el inventario de falacias, lo cual también hace muy cuestionable el estudio de las falacias, ¿no? Entonces, si va a estar creciendo, lo que podamos aprender ahorita no es final, ¿no? Hay que seguir todo este proceso. Alejandra, ¿no quisieras quitar la presentación para poder ver a todos a tener un panorama de las caritas que se puedan ver si ponemos una vista así de galería? Ahí sí, se quitó, ¿verdad? Sí. Muy bien. Déjame prender una luz. Sí, te nos fuiste a la oscuridad. Y Andrés Barrios está preguntando, ¿hay algún escritor o filósofo conocido que tenga un libro hablando sobre falacias? Y Hugo Cuevas te contesta, había leído hace tiempo del sofisma. ¿Podría platicarnos más? Bueno, si quieres contestarle a Andrés y luego a Hugo, que pregunta sobre el sofisma. Sí. Andrés pregunta sobre escritor o filósofo. Autores, hay muchísimos, hay muchos, y bueno, depende muchas veces del uso que le quieras dar a las falacias. Por ejemplo, a mí me gustan muchos unos que aplican su análisis de falacias a estudios científicos, a divulgación de la ciencia, porque a veces los artículos que te topas en Facebook sobre, no sé, la ciencia dice que es mejor comer quinoa que, no sé, que frijoles, ¿no? ¿A qué se refieren con ciencia? Todo eso. Entonces, ahí hay gente que se dedica a estudiar las falacias que se puedan dar en la divulgación científica. Y hay gente que se dedica a estudiar las falacias en el discurso político, no sé, por ejemplo, en filosofía de género, en distintos temas, ¿no? Entonces, hay un montón de gente. El más famoso así entre filósofos, pues desde luego que va a ser Aristóteles, porque él es el primero que las clasifica como tal en el Tratado de las Refutaciones Sofistas y también identifica algunos patrones en otras partes del órgano. Entonces, Aristóteles es así como el primero que puedes estudiar, pero a lo largo de la historia de la filosofía se van revisando esas 13 falacias iniciales, se van cuestionando, se van aumentando y tenemos una variedad amplísima. Lo que puedo hacer es mandarles varias recomendaciones, o sea, puedo así como mandarles por mensaje, por correo, ahorita podemos intercambiar datos y les puedo mandar varias recomendaciones dependiendo de los intereses que traigan. Y sobre el sofisma, sí, justo ahí está, ¿no? Los sofistas, la gente esta que le daba tanta carrilla a Platón, ¿no? Que Platón escribía mucho sobre ellos. Los sofistas, pues son gente que se dedicaban a persuadir, a convencer, a costa de lo que sea, ¿no? A ellos lo que les interesa es que la gente cuando los escuche se convenza de su mensaje, ya sea para lograr un favor político, para lograr un mejor estatus social, no sé. Con distintos fines hacen esto, ¿no? Convencer. Pero es justo, esto es convencer, sí, justo. En cambio, los filósofos no nos dedicamos a convencer, ¿no? Y
especialmente la lógica y el abordaje de estructuras lógicas, no le preocupa tanto qué tan persuasiva pueda ser. Más bien le interesa lograr una prueba contundente. Si te convences por esa prueba o no, ya depende de tu racionalidad, ¿no? Si eres un agente racional, debes de aceptar una prueba contundente. Si no lo eres, entonces ya tendrás que ir a terapia y demás cosas, ¿no? Entonces, la lógica en sí es opuesta al sofisma, porque no le interesa convencer ni persuadir, no le interesa ese aspecto como de divulgación. Y, por ejemplo, Platón decía, por ahí hay un diálogo, en el Fedro, Sócrates, Platón por medio de Sócrates dice, bueno, ¿no debería el filósofo también preocuparse por el sofisma? O sea, no deberíamos de tener las dos. ¿Por qué nada nos preocupamos por la lógica y no nos preocupamos también por la retórica? De manera que estas buenas ideas de la filosofía bajen a toda la población. No deberíamos de ser como líderes del discurso en todas sus versiones, y ahí se queda con esa pregunta el Fedro, ¿no? Muchos filósofos se han involucrado en activismo, han tratado de lograr también cuestiones de divulgación, pero también otros muchos se dedican nada más a la academia, ¿no? Y a estar generando discursos dentro de la academia. Entonces, eso nos hace contrastar mucho todavía con los sofistas. Pero si tomamos en serio esta pregunta que hacía Sócrates en el Fedro, de por qué no hacemos las dos, entonces es posible que por medio de herramientas lógicas también podamos acercarnos un poco más a la población, generando un discurso un poquito falaz, pero con un buen fin. Entonces, ser tramposos con la idea de motivar a la gente a que piense mejor, ¿no? Es lo que hace Sócrates todo el tiempo, es súper tramposo, ¿no? En los diálogos. Pero la idea es motivar, incentivar a la gente a que se pregunte. Entonces, sí es una muy buena mención, porque sí, justo dependiendo de cómo utilicemos un lenguaje sofista, es que nos podemos acercar más o menos a la gente que le gusta pensar fácil, ¿no? Que le gusta la información más rápida y que no se quieren comprometer mucho en estar indagando. Aquí estoy viendo que Emerson tiene ratito la mano levantada. ¿Quieres participar, Emerson? Sí, muchas gracias. Sí. Solo quería, maestra, hablar un poquito sobre esta asociación de las vacunas con el autismo, porque fue un tema muy sonado en el área de la salud desde 1998. O sea, hace más de 20 años y la gente sigue asociando y da pie a estos movimientos antivacunas, y que fue un estudio publicado en una revista llamada The Lancet, que es la revista científica más importante en el área de la salud mundialmente inglesa, y que el intelectual o el investigador que lo publicó, después se descubrió que él había intentado una patente de una vacuna para competir con la vacuna que MMR de sarampión y no sé qué, y que en 2004 eso se descubrió y que la revista científica se retractó, ¿no? Entonces, no sé, creo que va mucho con lo que usted decía al inicio, que podemos aprender mentiras y que a veces es difícil. Él hizo su estudio con 12 niños, que decía que esta vacuna generaba problemas gastrointestinales y eso generaba una inflamación en el cerebro y por lo tanto quizás pudiera provocar autismo, pero más bien lo que él quería era que su patente rival ganara el derecho a vacunar a las personas y no la vacuna que estaba ahí en el mercado desde ya hace mucho tiempo. Era solo eso, maestra, y decir que por aquí los de a distancia nos estábamos acordando del artículo que leímos, que usted lo escribió sobre los problemas de la filosofía en el primer cuatrimestre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, qué gusto. Y muchas gracias también por este dato de corrección científica, ¿no? O sea, la ciencia se equivoca muy seguido y es esta capacidad de corregir
que la mantiene siendo ciencia, ¿no? O sea, la ciencia no debe dogmatizarse. Cuando se dogmatiza ya perdió su estatus de ciencia. El problema es que la información cuando llega a nosotros no llega de la mejor manera. Y esto es bien interesante, es un punto súper fascinante. Hay filósofos de la ciencia que se ponen a analizar por qué o en qué momento pasó eso en la historia. Hay quienes dicen siempre ha sido así, o sea, siempre hemos batallado con la información, pero particularmente cuando la ciencia se volvió un tema muy técnico o que se volvieron ecuaciones muy difíciles de seguir y un lenguaje científico que nos aísla al ciudadano común, entonces dependemos de divulgadores y estos divulgadores no son muy comunes. Y otro detalle, los que sí trabajan en divulgación o se dedican mucho a la ciencia y no saben acercarse al ciudadano o son escritores y no saben acercarse a la ciencia. Entonces ahí hay como un puente bien grande entre cómo comunicar la ciencia y cómo motivar a la gente a pensar mejor, ¿no? O sea, cómo la gente debe de tomar la evidencia de la mejor manera y estar dispuesto a renunciar a esa evidencia cuando se demuestre que es falsa. Eso nos cuesta mucho trabajo por muchas razones, porque nuestro pensamiento está viciado, pero también porque la ciencia, las ciencias y las comunidades científicas todavía tienen mucho tramo que recorrer en materia de divulgación. Entonces ahí los gobiernos también deberían de meter más mano, ¿no? Ahora en la pandemia pues hemos visto como una proliferación de infografías y de videitos y de cosas simpáticas que nos explican cómo funciona el virus y cómo lavarte las manos. Y eso es excelente, pero aún así falta más trabajo, ¿no? Entonces, luego por ahí dicen hay que agarrar los jóvenes, ¿no? Entonces, aprender estas estructuras desde más jóvenes nos permitiría ser más críticos desde más temprano y no estar esperando a que nos hagan una infografía todo el tiempo sobre cosas que no entendemos. Gracias. ¿Alguna otra participación o pregunta? ¿O tú, Alejandra, que quieras hacernos preguntas? Pues sí me gustaría escucharlos. Luego tal vez nos da pena, ¿no? Así como que ponernos en evidencia o algo, pero sí me gustaría que me platicaran por qué creen que nos gusta más la evidencia así mala. Ah. Oye, Maru Urbina está levantando la mano. Muy La bien. acabo de ver. Sí, tiene un dedo así. Sí, o bueno, o el dedo. Sí. Si nos escuchas, Maru, ¿quieres participar? Gracias. Esperando. No, bueno, Como que se... acabas de decir justamente, sí, no sé si me escuchó. Apenas ahí te estás ¿Sí me escuchando, escuchó? Maru. Otra vez, por favor, porque se cortó el audio. Si nos pudiera repetir, por favor. O por el chat. Si se está cortando el audio, tal vez por el chat. Estoy en mi... Y le falló la conexión. Bueno, vamos a esperar tantito a ver si regresa. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta, comentario? Adelante, anímense. O igual si ahorita les da pena o si ahorita no surgen las dudas, también me pueden contactar después. Me pueden contactar por Facebook. Ahí estoy como Ale Olivas Dávila. Sigo el CIFAE, entonces ahí también me pueden encontrar por medio del CIFAE. También, ¿qué más? También estoy en Instagram. Sí, pues creo que hay varios medios por donde podemos platicar. En caso de que ahorita no haya como la oportunidad, lo podemos platicar después también. Bueno, aquí Emerson nos acaba de compartir un enlace. Gracias, Emerson. Supongo que es.
Oye, Ale, bueno, yo en lo que vemos si regresa Maru, a mí me causa la curiosidad, pues, se me hace bien interesante esto que comentas sobre los errores que cometemos al pensar y que no, bueno, no somos conscientes. Sin embargo, nuestra vida funciona a pesar de que pensamos con muchos vicios o con muchas falsedades, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo tengo muchas ideas que a veces me doy cuenta de que no están bien fundamentadas, pero tengo una vida, pudiéramos decir, por la cual pudiera agradecer muchísimas cosas y bueno, no puedo decir que soy una mujer sumamente feliz, pero tengo una vida que me hace sentir bien. Sin embargo, ¿en qué me beneficiaría ser más consciente de estos errores? Porque a veces hasta me puede quitar la felicidad que tengo y meterme en procesos de angustia. Entonces, ¿por qué sería más importante en mi vida personal ser conscientes de esos errores? Bueno, tiene varias dimensiones esto que comentas. Si pueden correr ahora, corran, huyan, porque sí es una angustia, o sea, sí se puede volver algo muy latoso, algo que mucha gente no quiere tener en su vida. Y también te puede llenar de inseguridades porque pues pasas de la pseudocerteza al cuestionamiento, ¿no? Entonces, si no quieren perder ese colchoncito falso, pero colchoncito, sigan ahí y corran, apaguen sus micrófonos, apaguen su compu. Pero hay varios incentivos. Primero que esto de la justicia, esta idea de que acercarte a este tipo de cuestionamientos te permiten entender un poquito mejor a las personas que te rodean, te permiten entender más de dónde vienen y detenerte en lugar de presuponer que van a actuar como tú piensas o que deban pensar como tú piensas. Entonces, este tipo de detalles te sirven así de inmediato, ¿no? También te sirve para las cuestiones que, aunque tu vida ya esté muy bien, habrá cosas que todavía no sepamos cómo interpretar para tomar, no sé, decisiones políticas, para también tomar decisiones médicas, o sea, todas estas cuestiones que en un momento así de pronto tienes que tomar una decisión rápido y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es posible que mejore incluso tu calidad de vida. Pero si esta cuestión que mencionas de la angustia, sí, va a pasar. Aquí sería que ustedes decidan, ¿no? Si quieren vivir, hay en inglés hay esta frase de ignorance is bliss, ¿no? Si quieres vivir en la bendición de la ignorancia, en este colchoncito de certeza falso, o si quieres tratar de conocer un poquito más de lo que hay allá afuera y de las personas. Parte del estudio de falacias también nos empuja a estudiar sesgos cognitivos, que ya no es lo que hacen los lógicos, ya más bien es lo que hacen los psicólogos. Y conocer esos sesgos cognitivos también nos permiten como una introspección bien peculiar, ¿no? Es un proceso fuerte de desaprender muchas cosas, pero al menos yo ahora que estoy desaprendiendo un montón de cosas, me acuerdo de cómo era antes y de todas las cosas que decía y que hacía antes y me da pena, ¿no? Digo, chin, pero no me da una pena que me ponga en una posición de querer regresar a ese momento, porque ahora me doy cuenta de lo mal que estaba. Entonces, sí es una vida más angustiante, pero prefiero esta vida que seguir oprimiendo gente por discursos mal planteados, ¿no? O no sé, seguir teniendo actitudes tan dañinas. Entonces, sí, yo creo que ese es el incentivo que se me puede ocurrir ahorita. Seguramente hay todavía más. Bueno, mira, aquí Andrés Barrios dice, bueno, tal vez está ligado que nos gustan las explicaciones falsas con que los mitos formen parte de nuestra historia por la tradición oral. Y Miguel dice, a manera de conclusión, creo fundamental el planteamiento de aprender a pensar mejor hoy cuando las mayorías quieren hacer más con menos esfuerzo y las nuevas tecnologías facilitan la proliferación de muchas afirmaciones que resultan ser falsas.
Resulta necesario promover este desarrollo del pensamiento crítico. En lo personal, trabajo en educación y es lamentable que muchos estudiantes no estén dispuestos a pensar, solo quieren aprender para lucrar con ello. Gracias, Miguel. Y bueno, ya regresó Maru. Ahora a ver si podemos escuchar. Ya, gracias. Que sí, no sé si ya me escuchan. En ese momento se me fue Sí, muy bien. todo el internet en la casa, pero bueno, aquí estoy. Bueno, iba a comentar con relación a la pregunta que había hecho, ¿no? Bueno, pensar o por qué a veces no nos es cómodo. Y particularmente esta relación que hizo justamente de la ciencia y cómo muchas veces hay tanta dificultad para poder como transmitirla, compartir toda esta información y conocimiento, ya sea porque alguien es mucho más del área de la ciencia o más escritor y le falta la parte educativa, la falta de divulgación, en fin, como que muchas veces no se complementa, ¿no? Esta cuestión y que a veces es tan difícil también por eso para las personas acceder o querer meterse más a fondo. Y mi comentario iba con relación al área de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Porque también la filosofía muchas veces ha pasado justamente por esta situación en la que se ha percibido como más académica, como se dice, ¿no? Más en términos de algo que se hace en un proceso de ciertas personas, los intelectuales, que no aterrizan ideas, que genera muchas veces esta dificultad para que la gente que comúnmente tiene dificultad justamente para entender que es necesario pensar mejor sobre nuestro pensamiento, pues es muy difícil accederlo, ¿no? Ahorita la persona que hacía el comentario con relación a que trabaja en educación y que observa cómo esta dificultad del pensamiento crítico, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver también con todas estas ideas y que pues sí, la misma filosofía también ha generado pues de cierta forma, ¿no? Como este panorama aislado y tan difícil de pensar. Y que vale muchísimo la pena que, por ejemplo, como en estas actividades, se hagan estos planteamientos de la posibilidad que tenemos todos como seres humanos de mejorar siempre nuestro pensamiento y que además de que es factible, pues tiene múltiples beneficios, por supuesto a nivel personal, pero también a nivel de un bien mayor, ¿no? Que es lo que implica el que tengamos este pensamiento más crítico, más reflexivo y con más posibilidad de romper nuestras estructuras, porque justamente es como lo que vienen diciendo, ¿no? Lo que cuesta trabajo, porque la comodidad no te mueve, no te desestructura tanto y pues entonces estás como en este equilibrio, aunque no sea ni el más funcional, ni el mejor, ni el más óptimo, pero pues es un equilibrio finalmente. Entonces no tienes que estarte replanteando creencias ni mover, como digo, tus esquemas. Y a veces eso, pues sí es más cómodo por lo que alcancé a escuchar ahorita que reingresé, que no te genera momentos como de ansiedad o de angustia, ¿no? El tener que posicionarte en otro esquema de vida al que tienes comúnmente. Entonces, también justo estas actividades y todo esto que se está haciendo ahora, bueno, lo considero afortunado con relación a las prácticas filosóficas o la filosofía práctica, creo que también es como interesante porque es poner a la filosofía también en un modo más cercano a la gente común y corriente como lo somos finalmente todos, ¿no? Y eso es interesante. Era eso. Sí, pues excelente contribución, ¿no? Ni que agregar, porque de acuerdo en todo esto que está planteado, es muy poca la labor filosófica que realmente desciende, ¿no? Que busca. Sí hay, pero no es tanta. Muchas veces más la aplicación va por el lado de la filosofía política, que se lleva muy bien con el activismo, algunas partes, ¿no? Porque también hay filósofos políticos extremadamente teóricos y abstractos, pero por ahí desciende por el activismo. También por el lado del pragmatismo, los pragmatistas son una escuela que a muchos no les gustan, pero estaban metidos en la pedagogía, en el diseño de currículas, también eran activistas políticos, eran psicólogos, filósofos. Entonces, las corrientes pragmatistas también descienden de una manera bien pirata, ¿no? Porque no es como que se dedican a divulgar lo que están haciendo,
pero sí se dedican a implicarse en las instituciones. Entonces, muchos diseños institucionales tuvieron que ver con corrientes pragmatistas, o sea, desde la filosofía hacia las instituciones. Y bueno, pues ese es un momento muy importante, yo pienso, en la historia de la educación, cuando entraron ahí ellos. Pero algo interesante es que estos no son proyectos finales, ¿no? Ninguna corriente filosófica es perfecta, ninguna es contundente y siempre hay que estar replanteando, analizando, buscando los huecos. Entonces, sí, por eso es fabulosa esta actividad que hace el CIFAE, porque abre el discurso, no nada más lo deja en el libro, ¿no? Sino que busca que descienda y que se mantenga vivo. Que es otra de las cosas que decía Platón por ahí, ¿no? Es más valiosa la palabra viva que la palabra muerta. Curiosamente, Platón pues acabó escribiendo, ¿no? Generando palabra muerta, pero trató de todas las formas posibles de imitar cómo se lleva a cabo la palabra viva, ¿no? Que es lo que estamos teniendo ahorita, o sea, es esto de estar platicando y generando mejores ideas. Entonces, sí, de acuerdo en todo esto. Retomando la idea de los diálogos de Platón, que de algún modo sí dejó palabra viva en sus diálogos, puesto que un diálogo implica estar avanzando, o sea, no son discursos fijos o ya terminados, sino de hecho en todos sus diálogos nos deja más preguntas y nos invita a investigar. En ese sentido, pues te agradecemos a ti, Alejandra, por esta posibilidad de conversación y esta invitación a pensar mejor. Ya sabemos que en lo que nos conviene, aunque a veces nos cause angustia. Y bueno, a todos los demás quisiera también agradecerles este tiempo e interés en participar e invitarlos a un taller que nos va a dar Alejandra aquí por medio del CIFAE para público en general sobre estas técnicas o estrategias que ella comenta sobre cómo pensar mejor. Nos estábamos comentando hace rato las fechas, si se junta un grupo considerable, trabajaríamos 2 sábados, el 13 y el 20 de marzo, 2 horas, de 3 a 5 de la tarde. Para quienes se gusten animar, les vamos a pasar a sus correos la información y ya nos dirán ustedes si quieren ingresar ya como talleristas a un trabajo específico de estrategias y práctica de este reconocimiento de las falacias y bueno, y cómo mejorar el pensamiento ya como técnicas, ¿verdad? Y bueno, en general también invitarlos, a la próxima semana tenemos otra conversación con otro compañero maestro de la Universidad de Toluca, también muy interesantes comentarios vamos a tener, pero él nos va a hacer una propuesta de cómo educar ahora en tiempos de pandemia. También es una charla igual que esta, abierta al público, y quienes quieran participar a ellos recibimos con todo gusto su registro en nuestro correo cifae.conversaciones@gmail y por ahí van a estar recibiendo también las invitaciones. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra página en Facebook, donde estamos publicando las actividades. Apenas estamos arrancando el año y poco a poquito les iremos compartiendo más ejercicios reflexivos como este y talleres y ya más actividad. Ahora la pandemia nos tiene trabajando en línea, pero es muy, muy enriquecedor porque estamos llegando a lugares donde no nos imaginábamos que podíamos estar. Estamos conociendo también mucha gente interesante y pues no me queda más que agradecerles este tiempo e invitarlos a seguir participando. Muy bien. Pues nos vemos la próxima semana, quienes gusten asistir. Gracias. Buenas tardes. Gracias, me gustó Hasta luego. mucho. Gracias, estamos al Bye. pendiente. Gracias, hasta luego. Muy bien. Bye. Bye, bye, bye.